¿Qué tal? Muy buenas lunas. Bienvenidos sean nuevamente al Rincón del Cuervo. Hoy nos encontramos en el quinto día de esta semana especial de Día de Muertos y hoy toca un tema muy importante, el tema central y estelar de esta semana y también del programa como tal. En algún momento contaremos esta historia de cómo se inició este proyecto de empezar a crear contenido dentro de la subcultura oscura, y justamente fue en una fecha importante relacionado a esta eventualidad que tocaremos a continuación. El tema de hoy es Samhain, esta tradición celta milenaria, por cierto, que se ha adaptado a diferentes culturas, se ha adaptado a través de los tiempos, se ha adaptado a otros continentes y ha creado un sinfín de variantes, pero que siempre han mantenido esa esencia, ese misticismo, ese misterio que envuelve toda esta festividad. Y sin más preámbulo, comenzamos con este tema de Samhain. Samhain nace alrededor del siglo IX, principalmente en poblados celtas e irlandeses. Ellos tenían esta festividad muy marcada en su calendario, era una fecha realmente importante porque marcaba el inicio y el fin de dos periodos distintos. Como hemos platicado en videos anteriores, hemos visto que en el caso de los celtas, como en la actualidad cuentan o contaban con 4 estaciones del año, pero ellos los unificaban en dos bloques muy importantes, en este caso primavera y verano. Es una época de luz, de prosperidad, de abundancia, y posteriormente en otro bloque otoño e invierno. Esta época del año, que en lo personal nos fascina más, es para ellos una época más oscura, más fría, donde tienen que resguardarse. De hecho, todas las cosechas que tuvieron durante su periodo de primavera-verano pues son recolectadas y son guardadas para sobrevivir el frío invierno, donde las cosechas no prosperan, el ganado es limitado, la alimentación en general se ve afectada por este periodo. Entonces ellos, una manera de agradecer lo que la tierra les ha dado y también una forma de pedir un favor, pues para que puedan pasar este periodo de la manera más tranquila. Esta tradición también se llegó a llevar a cabo en Gales y Escocia. Toda esta región, vasta región, la que comprende actualmente el Reino Unido, tenía esta tradición muy apegada. Ellos anteriormente no nombraban las estaciones del año como nosotros las nombramos actualmente. Uno de los periodos es Imbolc, el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera; Lughnasadh, el solsticio de verano y el equinoccio de otoño; Beltane, entre la primavera y el verano propiamente; y el Samhain, entre otoño e invierno. Bajo los tiempos que hemos mencionado anteriormente, es de reconocerse que no todos estos periodos que los celtas consideraban dentro de su año natural no son exactamente posicionados entre un equinoccio y otro, sino que había puntos intermedios, sobre todo en este caso el Samhain, entre el otoño y el invierno. Recordemos que en este caso Gales y la región de Escocia pues se encuentran en el mismo hemisferio que nosotros y el periodo debería ser más o menos el mismo, pero no es así. En el caso de Imbolc caía aproximadamente a principios de febrero y en ese momento se celebraba el inicio de la primavera. No precisamente desde el punto astronómico como lo tenemos nosotros, sino más bien por la cuestión de la fertilidad. Para ellos este periodo era marcado porque era cuando empezaban los animales, el ganado en general, a tener crías y a hacer abundante el alimento en sus poblados. En el caso de Beltane, este se da a inicios de mayo. De hecho, hay una referencia por ahí en el cine propiamente, que es Midsommar, y manejan esta festividad de la Reina de Mayo. Son dos culturas diferentes, pero se tienen relación por el tipo de festejo, y en este caso era pues que se empezaba a prosperar los cultivos, era el mejor momento para sembrar y para producir, y entonces ellos lo tomaban de esta manera, no propiamente que ahí iniciara el verano, sino que era el momento idóneo para sembrar. Posteriormente venía el periodo de Lughnasadh, que aquí era inicios de agosto. Tampoco encaja propiamente con las estaciones del año habituales, pero ya era cuando ellos empezaban a cosechar, es decir, a recolectar todos estos frutos, semillas y demás, porque ya también debían prepararse, estaban ya escasos meses para entrar en el Samhain, que era a finales de octubre. Y ya por último, como lo hemos mencionado, el Samhain, pues para ellos era la fecha más importante porque era donde todo concluía en el sentido de las actividades como la agricultura o la ganadería. De hecho, era cuando resguardaban a todos los animales de los campos altos y los resguardaban en los establos porque se avecinaba el invierno, no era apto para estar viviendo fuera, y también ya tenían que recolectar todas las cosechas porque corrían el riesgo de perderlas por el intenso frío o los vientos de otoño. Ahora bien, otro punto importante era que el Samhain para la civilización celta era el inicio del año nuevo.
Es decir, para ellos iniciar Samhain también era un año nuevo celta. Entonces, como comúnmente en países latinoamericanos que tenemos este calendario, pues para nosotros el 1 de enero y esas fechas próximas, pues es como importante. En un sentido de tiempo cerramos y abrimos ciclos. Bueno, pues para ellos de igual manera, pero esto era a inicio de noviembre. Como se daba inicio a un año nuevo, principalmente la civilización celta era un poblado pagano que creía en varios dioses, y de hecho para ellos en esta época que se avecinaba en Samhain, era cuando los dioses tenían esta oportunidad de poderse relacionar con su pueblo y tomaban formas humanas. De hecho, posteriormente vamos a ver las tradiciones que ellos utilizan tanto para protegerse de malos espíritus como para recibir a sus dioses. Y ahora sí, nos adentramos en los preparativos, el desarrollo y cómo los celtas llevaban a cabo este periodo llamado Samhain. Como tal, pues es un momento de preparación hacia el invierno. Como hemos mencionado antes, recolectaban todas las cosechas, las reunían y las guardaban, porque todo lo que ellos hayan producido durante el periodo de cosecha les serviría para alimentarse el resto de los meses hasta incluso el próximo año. Por la parte de los animales, bueno, los animales más maduros los sacrificaban también para guardar sus alimentos. Otros guardaban las crías producidas durante este tiempo también, y era la única manera de subsistir. De hecho, ellos no podían producir ni garantizar alimento durante estos meses más que con lo que hayan preparado meses anteriores. Entonces, para iniciar, porque tomando en cuenta que era también su año nuevo celta, pues preparaban un gran banquete donde abundaba la comida y el alcohol, como en muchas festividades. Ahora, el Samhain como tal, aparte de este periodo de cosechas, esa transición hacia el invierno, los celtas lo veían como una sobrecarga espiritual. Es decir, ellos al tenerse que resguardar una época más oscura, noches más largas, días más cortos, ellos consideraban que los espíritus malignos, demonios, brujas, brujos, tenían mayor oportunidad de estar entre ellos. Incluso consideraban que durante este periodo se materializaban, es decir, tomaban formas de cuerpos humanos y podían interactuar, podían estar dentro de las calles de sus pueblos, y ellos tenían que hacer pues ciertos rituales al inicio de Samhain para evitar todas estas cuestiones. De hecho, también ya lo platicaba incluso en videos anteriores, donde el encendido de las hogueras con pastizales y demás era muy importante. Siempre tenían que mantener iluminados sus hogares, tenían que mantener iluminados sus caminos para evitar precisamente pues la llegada de malos espíritus. De hecho, y otro punto principal del por qué encendían hogueras era su forma de agradecer a sus dioses, teniendo siempre una luz latente en su poblado. En este caso, quienes llevaban esta función eran los druidas. Eran ancianos en el sentido de sabios y de experiencia dentro del poblado, y eran los que llevaban a cabo el encendido de estas hogueras. Arrojaban huesos de animales sacrificados, propiamente los que habían utilizado en los banquetes, por ejemplo, y con esto ellos lo consideraban que era una forma de nivelar de esta conexión entre ellos en el mundo de los vivos y los animales que sacrificaban en el mundo de los muertos. Obviamente esta tradición actualmente ya no existe. Existen todavía pequeñas comunidades que llevan a cabo tradiciones un poco más generales, pero bueno, esta parte de los sacrificios como tal ya no. Y también otro propósito que tenían estas hogueras era que los celtas consideraban o tenían esta percepción de que los espíritus de los muertos regresaban en esta época, porque era una puerta abierta para todo tipo de entidades, y en este caso también incluía a sus fieles difuntos que regresaban a sus hogares. Entonces también preparaban banquetes para recibirlos con la intención de que no fueran molestados, a que llegaran a un lugar donde pudieran tener un alimento, una bebida, y pudieran de alguna manera sentirse bien recibidos. Y también pues lo de las hogueras era para evitar que otros espíritus entraran pues en conmemoraciones que no eran propias. En otras palabras, los celtas consideraban que esta pared o esta división entre lo sobrenatural y el mundo de los vivos pues desaparecía o se difuminaba lo suficiente en este periodo, y entonces era oportunidad tanto para malos espíritus como para buenos ingresar a su pueblo. Ahora bien, los celtas tenían un amplio concepto sobre los fieles difuntos. Por ejemplo, en nuestro caso aquí en México, bueno, son bien recibidos, familiares, amigos, le colocan ofrendas, pero en el caso de los celtas se preocupaban todavía más allá. Tanto la forma de recibirlos, siempre con alimento, bebida, un lugar en la mesa incluso, pero también la cortesía con lo que eran recibidos en casa. Ellos consideraban que si un espíritu no era bien recibido o había una descortesía, ellos podrían transformarse en un
espíritu vengativo y bueno, aprovechando que ya estaban en esos hogares, pues pudieran causar algún tipo de daño. Ahora bien, también otros espíritus que entraban en este periodo de Samhain, pues no todos eran malos o no son los espíritus de la naturaleza. Hay que recordar que los celtas, sus deidades sobre todo, siempre estuvieron muy apegados a los acontecimientos naturales que los rodeaban. Entonces también consideraban que los espíritus de la naturaleza podían interactuar con ellos durante este periodo. Entonces también de esta manera lo recibían de la mejor manera, cordial, un alimento, un espacio en su hogar, pues esto a cambio de favores. Y de hecho, a partir de este acontecimiento de ganarse un favor de los espíritus de la naturaleza principalmente, nace como tal los primeros indicios de esta tradición que ya platicamos el día de ayer, truco o trato. Es decir, yo como anfitrión recibo a los espíritus, los trato de la manera más cordial con algún alimento y yo me gano, pudiera ser el favor o el simple hecho de que ellos no provoquen algún daño dentro de mi hogar. Ellos consideraban como daño que afectaran al ganado, que las cosechas se descompusieran más rápidamente. Entonces era una manera de ofrecer algo a cambio de no sufrir desgracias dentro de este pueblo. Ahora, otra tradición que nace aquí con los celtas es el de disfrazarse. Ellos lo hacían básicamente con pieles de animales, era lo que tenían a la mano, pero era con un propósito en particular. Los disfraces tenían que ser realmente distintos de un ser humano, es decir, tenían que diferenciarse de un ser humano cotidiano, porque ellos al verse con pieles envueltas de animales, de bestias que estaban en la región, ellos consideraban que los espíritus pudieran pasar desapercibidos, o sea, considerar que incluso ellos mismos eran espíritus sobrenaturales y no hacerles daño. Esto en los recorridos que hacían entre sus hogares, se tiene reseña de que algunas personas, pues en vez de resguardarse sus hogares, se disfrazaban de estas pieles de animales y se adentraban en los bosques y en las cuevas para encontrar estos espíritus de naturaleza que podían ir en su búsqueda y a lo mejor conseguir algún favor extra dependiendo del tipo de ofrenda que llevaran al lugar que estaban visitando. Ya resumiendo esta parte de los preparativos que tenían de entrada al Samhain, pues uno de ellos era la recolección de frutos, semillas y demás, tanto de los cultivos como de lo que la misma naturaleza les brindaba a su alrededor, pues más que nada para refugiarse de este invierno que se avecinaba. Manejaban también juegos de adivinación, ya lo habíamos platicado anteriormente, pero aquí incluían uno que era juego de adivinación matrimonial, es decir, si eras desafortunado en el amor o desafortunada en el amor, pues la persona indicada de la adivinación utilizaba diversos elementos y podía a lo mejor predecir o adivinar quién sería tu pareja. Y obviamente ese tipo de juegos al final sí se realizaban o se convertían en realidad, lo tomaban muy en serio, y a inicios de mayo, que es donde empieza la primavera dentro de la cultura celta, pues entonces ya realizaban como tal una boda festejando tanto la adivinación como la unión matrimonial. Preparaban comida y bebida para los muertos. Normalmente utilizaban cerveza y otros alimentos que degustara el pariente que los visitaría durante estos días. Una tradición muy particular, y esto en la zona de Galicia, era que no recogían la mesa. O sea, tenían sus banquetes durante el día, durante la noche, pero no recogían la mesa porque en cualquier momento una de las almas difuntas podían visitarlos, entonces ellos llegarían a las mesas para alimentarse y beber, recuperar esas energías por el trayecto. Entonces no recogían las mesas porque pudiera ser que no encontraran nada, y esto iba a tomarse como una descortesía. Ya hablábamos anteriormente que podían convertirse en espíritus malignos por esta desatención, entonces dejaban ahí la mesa sin recoger un par de días, tomando en cuenta de todas las espíritus que llegasen a pasar, pues pudieran recobrar energías. Y todo el tiempo dejaban la chimenea encendida, más que por ellos, sino por los difuntos. Es decir, que llegaran a un lugar siempre cálido, después del viaje y ya en una época pues casi invernal, ellos consideraban que llegar a un lugar cálido siempre era un buen recibimiento, entonces siempre mantenían chimeneas encendidas. Adicional, las hogueras en el exterior, pero esto era más que nada para ahuyentar a los malos espíritus. Hemos tocado más de una ocasión el tema de los alimentos en esta festividad. Queríamos dar algunos detalles de los alimentos como más predilectos, y les soy sincero, la verdad se ven deliciosos. De hecho, actualmente se siguen realizando, pero esto es más ubicado en las regiones españolas, Galicia de hecho. Manejan unos pastelitos o pastelillos, vamos a llamarle así, que son llamados actualmente ya huesos de santo, y los muy conocidos buñuelos. Entonces estos eran alimentos, lo veían más como un dulce, como un aperitivo, más que una comida formal, obviamente, pues para los niños y para los espíritus que
que regresaban a casa. También en Irlanda hacían un aperitivo llamado barmac, que era básicamente un pan o una especie como de bizcocho dulce, pero ese tenía algo en particular. Cuando se producía la masa o se realizaba la masa y demás y se agregaban los ingredientes, se pueden agregar ciertos objetos que ayudaban a la adivinación. Entonces mucha gente los probaba o los repartía más que con la intención de alimentar, sino con la intención más bien de adivinar. Pues dependiendo el elemento que te saliera, pues era un presagio de lo que podía suceder en tu futuro. Este era un pan con levadura y bastante mantequilla, y entonces también le agregaban pasas a la masa antes de empezarse a hornear. Dentro de los elementos que se pueden incluir como parte de la adivinación, dependiendo a quién le tocará, pues pueden incluir, por ejemplo, una moneda que daba obviamente el sentido del dinero. Pueden agregar un anillo o simplemente agregaban guisantes, y cuando te tocaban guisantes era obvio que tu futuro no era próspero en este caso, ¿no? De hecho, como dato adicional, las personas que buscaban la adivinación matrimonial, si les tocaba guisante dentro del barmac, pues significaría que no se casarían al menos en el siguiente año. De hecho, estos panes que se siguen produciendo en algunos casos y lugares de manera ya industrial, es decir, bastantes, pues todavía mantienen esa tradición ya a manera de juego, y agregan un anillo de juguete que obviamente los niños toman a bien y forma parte de su tradición actual y que han rescatado durante todos estos años. Ahora bien, existe un lugar muy importante para la celebración, o que es donde se llevaba a cabo esta celebración de la civilización celta, y su nombre es Glashka. Este lugar al principio más bien era el nombre de una compañera de las Driudas, que propiamente pertenece a la mitología irlandesa, una mujer pelirroja del archidruida Marruit. Ella, bueno, según cuentan las historias, la acompañó en sus viajes durante todo el mundo, aprendiendo secretos mágicos y el uso de piedras preciosas, todo esto en Italia. Posteriormente, para resaltar el nombre de Glashka, utilizan ese nombre en uno de los montes más importantes de los celtas para llevar la celebración del Samhain. La colina de Glashka está propiamente directamente relacionada a la colina de Wart en el condado de Met. De hecho, aquí los druidas locales era donde encendían las grandes hogueras, era el preámbulo. De hecho, esto lo hacían en la transición del 31 de octubre al 1 de noviembre. Encendían grandes hogueras ahí en el centro de la colina y se mantenían encendidas durante toda la noche, al menos 3 días más. De hecho, actualmente todavía existen viajes o visitas guiadas a este lugar. Todavía se realizan ceremonias, pero a manera de representación, para que la gente tenga una idea o una noción más precisa de cómo se llevaban a cabo estos rituales y estos preparativos para la entrada y el recibimiento de Samhain. Entonces todavía, si en algún momento alguien puede ir a visitar este lugar, puede tener la oportunidad de ver si corresponde con la fecha, los preparativos, las ceremonias. Todo esto es básicamente en la noche, es en el transcurso de la madrugada, pero ahí siempre es una visita guiada que puede ser bien recompensada. Y con esto estamos dando por terminado el video del día de hoy con este tema de Samhain. Como verán, tiene mucha relación y mucha influencia en muchas culturas, bajo muchas costumbres en diferentes partes del mundo. Obviamente se adaptan y se ajustan a la región local, pero mantiene este significado, este respeto hacia los difuntos, el esperarlos, el recibirlos incluso, y tenerles todo lo necesario para que su estadía sea lo mejor posible y regresen el próximo año nuevamente a visitarlos. Y lo mismo se hace en muchas partes del mundo. México es uno de ellos, lleno de tradiciones. Y justamente el día de mañana, tocando este tema, ahora sí regresamos a nuestro país, a México, y es donde vamos a ver ya las tradiciones. Se diferenció muchísimo el próximo tema, el tema de mañana. Hemos tomado información e historia del Día de Muertos, pero previo a la colonización, ¿vale? Ahora en cuenta que muchos recursos y muchas costumbres fueron alteradas después de la colonización española, y nosotros lo que nos interesa pues son esas raíces que todavía en algunas partes de México alejadas, pero aún así las mantienen, las llevan a cabo incluso, y siempre es un espectáculo y es maravilloso ver que hay gente que transmite esta información de generación en generación. Han pasado más de 600 años, un poco más, y esto sigue. Entonces espero que les haya gustado este video.
Nos estamos viendo el día de mañana con el último video de la semana especial de Día de Muertos. Y el día 2 de noviembre estaremos ya en el último día, pero en el stream, ahí en vivo en la plataforma morada. Va a ser un stream largo, ya veremos ahí qué hacemos. Tenemos por ahí algunos juegos pendientes, charla con el chat y demás. Queremos algo relax y que cerremos con broche de oro todo este proyecto que se llevó a cabo para toda esta semana de Día de Muertos. Que tengan excelente noche y muy buenas lunas.